¿Estamos? Bien, ¿estamos listos? Un domingo más. Ya aquí desde la Iglesia Cristiana Efesios 4:23, acá en Cartago, en Costa Rica, para un servicio más. Viendo cómo pasa el tiempo, ya prácticamente el mes de enero está transcurriendo impresionantemente. Pero aún así, siguen siendo épocas en las cuales podemos nosotros ir poniendo metas. Sabemos que hay gente que todavía no se ha enganchado a sus actividades regulares. Pero bueno, hay que tener presente que en las cosas del Señor no hay vacaciones. A veces uno por ahí escuchaba a alguien que decía, no, yo voy a colgar el traje de siervo un añito, o 2 años, o 6 meses, o 2 días, ¿no? No, los trajes de siervos o de cristianos no se cuelgan, ¿no? Siempre uno va a estar en ese constante vivir en cristiano, no hay descanso, ¿no? Entonces, eso es bueno tenerlo presente, porque realmente, como cualquier otro trabajo, puede uno tomarse un tiempo sabático, un tiempo de descanso, pero en los caminos del Señor esto es todos los días, constantemente. ¿Hasta cuándo dice Él? Hasta el fin, ¿no? Hasta el fin. Entonces no hay que descuidarnos, ¿no? Así que darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan a esta hora a través del video, y a ustedes, hermanos, que están aquí presentes también, animarles para que en este día, como en todos los demás que hemos estado aquí, nos dispongamos con todo nuestro ser a recibir el consejo de Dios que tiene a través de su palabra. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a ir directo a la palabra. Usted también ahí en el video, si tiene una Biblia, busque ahí. Busque lo que vamos a estar compartiendo o anote, como siempre le decimos, porque es muy importante que usted verifique, compruebe, certifique que lo que aquí hablemos esté precisamente aquí en la palabra, esté sustentado por la palabra. Cuando usted escuche algo de Dios, verifique que ese texto que se está leyendo hace parte de la palabra, está sustentado por ella, fue algo que el Señor enseñó, fue algo que los apóstoles siguieron enseñando después de que Él partió, y realmente hace parte y está alineado a la naturaleza de Dios mismo. Esa es la esencia de lo que es una sana doctrina. Amén, hermanos. Busquemos en el libro de Mateo, capítulo 18, Mateo 18, vamos a ir a buscar una parábola que hay ahí. Recuerden, Mateo se caracteriza mucho por las parábolas, ¿no? Mateo 18, 23, Mateo 18, 23. Saludar a las personas que están fuera de Costa Rica también, que nos saludan ahí por medio de los videos, ¿no? Un abrazo fraternal desde acá, desde San José de Costa Rica, en Centroamérica. ¿Estamos todos, hermanos? Mateo 18, 23, ¿qué dice el título? Los dos deudores. Dice la palabra del Señor así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Padre, te damos gracias en esta linda mañana, en este lindo día, Señor, en que como iglesia tenemos la oportunidad de reunirnos, Señor, en torno a tu palabra, Señor. Ya hemos tenido la oportunidad de alabarte, de adorarte, Señor, ya como hermanos nos hemos saludado, pero ahorita vamos a entrar en el tiempo de la predicación de tu palabra, Señor. Te damos gracias por ella, Señor, porque es por medio por ella que podemos conocer cada uno de tus pensamientos, Señor. Es por medio de tu palabra que podemos conocer cada uno de tus sentimientos, Señor. Cada una de tus intenciones para con nosotros, para con tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder escucharla, de poder deleitarnos en ella, Señor.
Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cuál creen ustedes que es el tema que vamos a estar tocando en esta mañana? ¿Qué se imaginan? Así, si yo les dijera en una palabra de qué vamos a estar hablando. Del perdón, o sea, vamos a estar hablando un poco del perdón, ¿no? Uno de los temas, todos los temas en el Señor son importantes, todos, pero este tema del perdón se las trae, es un tema bastante importante, porque es digamos, es algo que abre muchas ventanas en la vida del cristiano, y no solamente en la vida del cristiano, en la vida de todo el mundo, ¿ah? Yo a veces veo programas médicos donde dice, la ciencia acaba de descubrir que el perdonar alivia el alma. Yo decía, uy, acaban de descubrir algo que está escrito hace miles y miles de años, ¿no? Es algo bien curioso, ¿no? Pero bueno, es algo que se las trae. Entonces, vamos a estar compartiendo esta mañana algunos temas relacionados con el perdón. Yo creo que solo basta con uno salir a la calle y ver todo lo que sucede allá afuera y veo que hay una escasez tremenda de perdón, ¿cierto que sí? Allá afuera, realmente a la gente le cuesta perdonar, ¿no? Dice la palabra que el amor de muchos se enfriará, ¿por qué? ¿Por causa de qué? De la maldad, ¿cierto? Y la maldad está alimentada por falta de perdón también. Entonces, el perdón es algo que alimenta muchas cosas, que alivia muchas cosas. Eso vamos a estar, obviamente, hablando nosotros en este día, ¿no? Entonces, cuando uno habla de perdón, uno tiene que saber a quién se está dirigiendo, porque uno puede estar dirigiendo a dos tipos de personas. Recuerde que para Dios solo hay dos tipos de personas, ¿no? Para nosotros hay blancos, negros, gordos, flacos, bonitos, feos, ricos, pobres. Hay muchos tipos de personas para nosotros, pero para Dios solo hay dos tipos de gentes. ¿Cuáles son? Los que lo tienen a Él y los que no lo tienen a Él. O sea, así de sencillo, ¿eh? Dos tipos de personas nada más. Entonces usted tiene que saber a quién se está dirigiendo. Si usted está hablando a gente sin Dios, obviamente tiene que entender que el perdonar no hace parte de la naturaleza del ser humano, ¿eh? Eso tenemos que entenderlo. Una persona sin Dios es muy difícil, es imposible que realmente nosotros querramos que esa persona perdone, porque eso no hace parte de nuestra naturaleza. Nosotros no nacemos con esa capacidad de perdonar, ¿no? Y ni siquiera tenemos el potencial de hacerlo, porque no radica en nosotros el poder perdonar, ¿no? Recuerde que la palabra dice que ¿quién es el que provoca en nosotros el querer como el hacer? ¿Quién es? Dios, el Espíritu de Dios, ¿cierto? Yo me imagino que hay mucha gente que quisiera perdonar, pero no pueden. ¿Por qué? No tienen la capacidad, porque no nacieron con esa potencia que hay en ellos de perdonar, ¿no? Ahora, si estamos hablando de personas cristianas, ahí es diferente, ¿ah? Ahí ya ni siquiera es sugerirle que perdone, simplemente es decirle que para todo cristiano es imperativo, es una obligación perdonar, ¿no? O sea, no es que tú, si quieres, perdonas, no. Si tú eres cristiano, cuando digo cristiano es porque has recibido el perdón de Dios, amén, ¿no? Porque eso es lo que lo hace uno cristiano cuando uno le entrega su vida a Cristo, y para entregarle su vida a Cristo te tiene que pasar por todo el proceso del nuevo nacimiento, y dentro de ese plan de salvación del nuevo nacimiento está el arrepentirse y todo lo que conocemos, el pedir perdón, ¿no? Entonces, es una obligación realmente para todo cristiano perdonar, ¿no? Entonces, eso está claro, ¿no? Nosotros podríamos decir que el perdonar o el pedir perdón es el primer paso para nosotros lograr una sanación interna, ¿no? ¿Y en qué me baso para decir eso? Leyendo lo que es 2 de Crónicas 7:14. ¿Se acuerdan qué dice 2 de Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo, mira lo que dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, dice el Señor, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, o sea, se apartan de sus malos caminos, dice que entonces yo voy a oír desde los cielos, voy a perdonar sus pecados, ¿y qué más? Voy a sanar su tierra. Entonces, ¿dónde empieza el proceso de que uno sane su tierra? Porque recuerda que la tierra, ¿qué es? No, pero cuando la Biblia habla de que voy a sanar tu tierra, Jorgito, ¿a qué se refiere? Tu corazón, tu vida, ¿no? Voy a sanar tu tierra, ¿no? Porque ¿dónde es que uno siembra semillas de Dios? Las semillas de Dios, que es el amor, el perdón, la misericordia. ¿Dónde las siembra uno? En el corazón, en la mente, ¿ah? Entonces, esa es nuestra tierra, ¿no? Con humildad, ¿no? Entonces, mire que todo este tema del perdón involucra todo lo que son las diferentes conjugaciones de los verbos, ¿no? Cuando uno pide perdón a alguien y le pide perdón a Dios, está involucrado lo que es el pasado, porque son cosas que uno ya hizo, ¿cierto que sí? Está involucrado el presente, porque es el momento actual en el cual yo, volviendo en sí, vuelco mi mirada a Dios y le pido perdón. Y está involucrado mi futuro, porque dependiendo del perdón que yo reciba, si es un perdón genuino y es un genuino nuevo nacimiento, yo voy a enrutar mi futuro, ¿no?
Y si lo vemos ahí en Segunda de Crónicas, dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, entonces si se humilla, o sea, estamos hablando de tiempo presente, ¿no? Si la gente se arrepiente y le pide perdón a Dios, ¿qué pasa? Él perdonará sus pecados. ¿Cuándo hicimos los pecados nosotros? En el pasado, ¿no? Y entonces Él dice que yo perdonaré. ¿En qué estado está ese verbo? Futuro, ¿no? Perdonaré y sanaré. Entonces, mire, está presente, pasado y futuro, ¿ah? Recuerde que Dios es un Dios que trabaja, ¿qué? En nuestro presente para forjar un mejor futuro. Pero obviamente tiene en cuenta lo que hemos hecho para perdonarlo, ¿no? Entonces, ahí están los tres verbos, digamos, conjugados, ¿no? Entonces, eso del perdón es bien importante. Recuerde, usted quiere tener una sanidad, usted quiere que Dios sane su tierra, que el Señor sane su corazón, usted tiene que pedirle perdón, tiene que sentirse perdonado. Eso lo vamos a estar compartiendo ahorita. Pero quería que desarrolláramos un poquito la parábola que acabamos de ver, porque esa parábola encierra dos aspectos importantes de nuestra vida cristiana. Lo primero, obviamente, la obligación e importancia que tenemos nosotros de perdonar. Es importante eso. Y al final de la parábola vimos que el no perdonar trae sus consecuencias, ¿no? Y son consecuencias bien delicadas, ¿no? Entonces, vamos a ir llevando la parábola poco a poco, y obviamente recuerde que una parábola, ¿qué es? Una enseñanza natural que tiene, una historia natural que tiene una enseñanza espiritual, ¿no? Entonces, eso es algo perfectamente válido que puede pasar, ¿no? O sea, esto que acabamos de leer es algo que pudo haber pasado, ¿no? Es una parábola, está bien, es una historia, pero es algo perfectamente viable, ¿no? Lo contrario a una fábula, que las fábulas sí son cosas fantasiosas, ¿no? Y sabe que el conejo le dijo a la tortuga, y digo, usted sabe que el conejo no habla, ¿no? Entonces es algo fantasioso. Pero esto sí es algo que pudo haber pasado totalmente, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el versículo 23 y 24, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Eso es algo inevitable, ¿no? Tarde que temprano nosotros vamos a tener que rendir cuentas. ¿Como buenos qué? Como buenos mayordomos, ¿no? ¿Cuál es el principio de la mayordomía, no? ¿Cuál es el principio de la mayordomía? Responsables de todo y dueños de nada. Entonces vamos a tener que dar cuentas como buen mayordomo, ¿no? Y dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Ustedes tienen una idea de cuántos son 10,000 talentos? ¿Miguelito? ¿Billones de qué? Sí, bárbaro. Miguelito ya lo hizo. ¿4 punto qué? 5 billones de dólares. Yo lo hice por otro lado la cuenta, Miguelito, pero bueno, imagínense, para que ustedes tengan presente, ¿ah? Pero como en ese tiempo no habían dólares, vamos a hacer mire esta conversión, también tiene que estar muy parecida a la de Miguelito. Dice que había 10,000 talentos, ¿no? Un talento son 6,000 denarios, ¿cierto? Un talento son 6,000 denarios. ¿Quién se acuerda qué es un denario? Es el sueldo de un día, ¿no? Entonces, un talento son 6,000 días de trabajo, ¿cierto que sí? ¿Esta persona debía cuánto? 10,000 talentos. Entonces, estamos hablando de que esos son 60 millones de días de trabajo, ¿cierto? 60 millones de días de trabajo, estamos hablando de 165 años. O sea, una deuda que yo la pagaría trabajando 165 años. ¿Usted cree que eso es pagable o no? Ahora, lo que decía Miguelito, ¿cuánto era? 4. Sí, bárbaro. O sea, ¿para uno sería pagable eso? Es una deuda impagable, ¿cierto? Aún así, esta persona le decía, ten misericordia que yo te la voy a pagar. ¿Cómo? Yo creo que no pensaba pagarlo. Entonces, igual con las cosas de Dios, hagamos el paralelo espiritual. Nosotros cuando nos presentamos ante Él como pecadores, que dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos, nuestros pecados, en nuestra inmundicia, en nuestra concupiscencia, en todo eso, teníamos una deuda con Él que era pagable, ¿sí o no? No, era impagable realmente, no había nada que nosotros pudiéramos hacer para pagarle a Él todo el daño que le hemos hecho. Entonces, estamos en la misma condición de aquel siervo, ¿eh? Una deuda impagable, ¿no? Entonces, imagínense, 165 años, ¿no? De trabajo, era algo verdaderamente inimaginable que podamos pagarlo, ¿no? De hecho, no íbamos a vivir todo eso. Bueno, sigamos. Versículo 25 dice, a este como no pudo pagar, pues, obviamente, una deuda de esas que la va a pagar, ¿no? Ordenó su señor venderle todo, a su mujer e hijos, todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces, la deuda tiene un precio, ¿no? Hay que pagarla. ¿Cierto que sí? A este decía, vamos a venderle todo, hasta la mujer se la vamos a vender. Bueno, hoy en día algunos estarían hasta felices, ¿ah? Pero bueno, eso es un paréntesis ahí, nada más. Pero bueno, el hombre tenía su precio que pagar por esa deuda, porque no la podía pagar.
nosotros teníamos un precio también que pagar. ¿Cuál es el precio de la deuda que teníamos de vivir en pecado? ¿Cuál es el precio del pecado? ¿O la paga del pecado cuál es? La muerte, ¿ah? Muerte espiritual, de todo, ¿ah? Y todos sabemos realmente lo que implica estar en muerte espiritual, estar apartados de Dios, ajenos a los beneficios de ser hijos de Dios. Y hay gente que desafortunadamente está apartada de Dios en muerte espiritual y aún así sigue esperando que Dios obre a favor de eso. O sea, hay que bajarse de esa nube, ¿eh? La única forma de nosotros ser candidatos a ver la mano de Dios en nuestra vida es que le entreguemos nuestra vida a Él, ¿no? La única forma de usted disfrutar de los beneficios del reino de Dios es estando en el reino de Dios. Si usted está aquí en el reino de las tinieblas, no hay chance. Tienes que clamar a Dios para que Él te saque de aquí y te traslade al reino de la luz admirable. Eso estamos claros, ¿no? Entonces, esa persona le iban a vender de todo. Nosotros también teníamos un precio que pagar, que dice que la paga nuestra era la muerte espiritual, ¿no? ¿Estamos claros ahí? Bien, sigamos. Versículo 26 dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ahí no dice que le perdonó una parte, ni tampoco dice que le hizo un plan de pagos, ¿no? Y que se le iba a financiar y que dijo, bueno, si te pasas de 2 días, cobro judicial, nada de eso, ¿no? Ahí dice que le canceló todo, le perdonó toda la deuda. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, también arrepentidos y humillados, y presentamos a Él todos nuestros pecados, porque dice que la sangre de Cristo es poderosa para limpiar, ¿qué? Todo pecado. Y no es alguno, ni uno, ni dos, sino todos nuestros pecados, ¿no? En eso estamos. Entonces, Miqueas, mira lo que dice Miqueas 7, 18, 19, anote por ahí esta cita, Miqueas 7, 18, 19, dice la palabra de Dios, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar, ¿qué cosa? Todos nuestros pecados. Entonces, ¿el Señor nos perdona cuántos pecados? Todos, en la medida en que nosotros se los presentemos a Él, todos, ¿no? Entonces, ahí es donde hay una paradoja, hay una cosa que uno no entiende es, si el Señor está dispuesto a perdonarte todo, ¿por qué la gente no presenta todo, no? Entonces, como que yo tenga una deuda de $1 millón, como decía Miguelito ahora, una deuda de $1 millón y alguien me diga, ¿cuánto me debes tú a mí que te lo voy a perdonar todo? Entonces yo diga, no, $500,000, para quedar bien. Y digo, ¿para qué? Si me van a perdonar todo el millón, pues digo, te debo $1 millón para que me lo perdone todo, ¿no? Entonces hay gente que se queda con cositas ahí dentro de sí, y el Señor está dispuesto a limpiarte de todo, ¿ah? Pero Él necesita que tú confieses con tus labios. Acuérdense que uno confiesa, ¿qué? Para salvación, ¿no? Hay que confesar los pecados. Dice que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué pasa? Alcanza misericordia, ¿no? Pero hay que confesar todo, absolutamente todo. Entonces, en esa misma condición llegamos ahí. Este amo le pagó toda la deuda, se la perdonó toda. El Señor también está dispuesto a olvidar todo. Dice que Él sepulta absolutamente todos nuestros pecados. ¿Dónde los va a sepultar? En el fondo del mar, en lo más profundo del mar, ¿no? Entonces, no tengamos miedo de confesar absolutamente todo delante de la presencia de Dios. De por sí Dios todo lo sabe, porque dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Entonces no pretenda que lo que usted no confiese Dios no lo va a saber. Él lo sabe, pero Él necesita que usted lo confiese. Y no solamente que lo confiese, sino que lo que leímos ahora, que usted confiese el pecado y se aparte, ¿eh? De nada sirve que tú lo confieses si no te apartas, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, hasta ahí vamos bien. El Señor le perdonó todo a su siervo, salió limpio de la presencia de su amo. Nosotros nos presentamos a la presencia de Dios arrepentidos, le pedimos perdón a Él, su preciosa sangre nos limpia y nosotros salimos de ahí, ¿qué? Limpios, ¿ah? Ahora, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa en nuestra relación con los demás, no? Sigamos leyendo la parábola. 28, dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Ahora, hagamos la misma cuenta, ¿qué son 100 denarios? ¿Usted la hizo, Miguelito? ¿Cuántos son 100 denarios? ¿Cuántos años de trabajo eran los 10,000 talentos? 160 y qué? 65 años de trabajo. Este otro le debía 100 denarios, que son 100 días de trabajo. ¿Cuántos meses son? 3 meses. Ahora, esos 3 meses comparados con los 165 años, una tontera, ¿eh? Algo insignificante, pero le debía eso nada más.
Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, él le dijo, págame lo que me debes. Dice que su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. O sea, tampoco tenía con qué pagarle, ¿no? Mas esta persona no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que le pagara la deuda, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nos cuesta a nosotros perdonar cosas que la gente nos ha hecho? O sea, independiente de los años que usted tenga, de seguro que todos hemos pasado por situaciones en las cuales la gente nos ha lastimado, la gente nos ha ofendido, la gente nos ha criticado, nos ha decepcionado, tantas cosas que nos pueden haber hecho, ¿eh? Ahora, ¿qué es eso comparado con lo que nosotros le hemos hecho a Dios? 3 meses de trabajo comparado con 165 años, algún puñado de pocos dólares comparado con los millones de dólares que nos hacía Miguelito la conversión ahora. Entonces, ¿por qué a veces nos cuesta perdonar a los demás cuando hemos sido perdonados por Dios todo lo que hemos hecho? Que era impagable lo que vimos ahora, ¿no? Esa actitud de esta persona con su consiervo es la misma exactamente que muchos de nosotros a veces tenemos, ¿no? Y dice que lo mandó a la cárcel, ¿cierto que sí? ¿Cuánta gente de la cual nos resistimos a perdonar no la tenemos nosotros encerrados en la cárcel de nuestro corazón? Suponga que su corazón es una cárcel y los tienes ahí hasta que te paguen. Y dicen, no, a mí el que me la hace, me la paga, diría más de uno, y por eso no perdonan. Y los tienen en la cárcel de su vida, ¿no? Estás conviviendo con esa gente prisionera ahí cuando no te das cuenta que el que eres prisionero, ¿quién es? Tú mismo. ¿Prisionero de qué? Rencores, odios, resentimiento, porque acuérdate que cuando uno vuelve y se acuerda de lo que le hicieron, hay mucha gente que vuelve ¿a qué? A resentir. ¿Y qué es resentir? Volver a sentir. Entonces vuelve uno a sentir lo que le hicieron y vuelve a sentir la misma rabia y ese deseo de venganza y todo eso. Por eso es que a veces en las conversaciones de pareja y todo eso, cuando no se ha llegado a perdonar totalmente, hay lo que uno llama minas, ¿no? ¿No le ha pasado que uno está conversando con la pareja o con alguien y está uno todo animado, todo contento y de repente dice uno algo que hace que la otra persona, wow, estalla, ¿no? Entonces dice uno, pisé una mina. O sea que se mencionó algo que trajo un recuerdo que no ha sido sanado, e inmediatamente estalló todo, entonces se vuelve a resentir, ¿no? Se vuelve a sentir lo mismo, entonces vuelve a traer la bronca. ¿Cuándo se va a terminar eso? Cuando uno decida ¿qué? Limpiar la tierra. Vamos, hermanos. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Como quién? Como Dios también os perdonó a vosotros, ¿no? Entonces le echó a la cárcel, que decía ahí, la cárcel del corazón, dice la palabra que ante toda cosa nosotros tenemos que guardar ¿qué? Nuestro corazón. Ante toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué es corazón ahí? La mente, los sentimientos, los pensamientos, todo eso tenemos que guardarlo, ¿no? Eso es. Mire qué curioso, en hebreo, la palabra perdonar quiere decir afiemi. ¿Sabe qué quiere decir perdonar en hebreo? Quiere decir dejar libre, liberar. Eso quiere decir perdonar, ¿no? Cuando usted perdona a alguien que usted tenía ahí en la cárcel de su corazón, y usted decide perdonar, lo que está haciendo es ¿qué? Liberar, dejar que se vaya, que se esfume, que desaparezca. Yo limpio. Entonces, eso se hace cuando se perdona. Si usted no perdona, usted va a seguir siendo prisionero de esos sentimientos que te hacen sentir lo que te hicieron. Y todos los días vas a estar en ese constante sentir, resentir, odiar, menospreciar. Y eso te va a impedir a ti que tu tierra, tu corazón sea sano, sea limpio. Si no tenemos una tierra sana, ¿qué pasa cuando uno, en lo natural, si usted tiene una parcela y esa tierra no está sana? Porque generalmente la gente que siembra, cuando recoge la cosecha, ¿qué es lo que hace? Limpiar la tierra, limpiarla, sanearla. ¿Para qué? Para que quede lista, ¿para qué? Para una nueva siembra, ¿no? Entonces, si usted no la sanea y siembra así, ¿qué pasa? La cosecha se le puede echar a perder. Si usted siembra encima de residuos de otras siembras, ¿no? Hay que limpiar, tiene que hacer todo, dejar todo listito para sembrar una nueva semilla. Entonces, en tu corazón, si hay semillas de resentimiento, de odio, de todo eso, envidia, lo que sea, tú no puedes sembrar ahí semillas de Dios porque no es una tierra sana, ¿no? Tienes que sanarla, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, tenemos que liberar eso, ¿no? Sigamos con la parábola, versículo 32, dice aquí, entonces llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné,
Toda aquella deuda te la perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Le dijo, ¿no? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, ¿no? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas, ¿no? Entonces, el no perdonar trae consecuencias. ¿Qué le pasó a ese siervo malvado? ¿Lo mandaron a dónde? A la cárcel hasta que pagara, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros no perdonamos las ofensas de los demás? ¿Qué pasa? Vamos a tener separación de Dios, ¿ah? Al final, y si estamos separados de Dios y morimos en esa condición, ¿qué pasa? ¿A dónde vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro destino final? Si usted muere sin Cristo, ¿a dónde, Jorito? Al lago de fuego, al infierno. Como hay gente que no le gusta que llame un infierno, el lago de fuego, bueno, a un sitio donde Dios no va a estar, que la Biblia menciona que es un lugar de tormento, ¿ah? Entonces, y además mire lo que le dijo este señor, le dijo, siervo ¿qué? Malvado, ¿ah? Mire la condición en la cual nosotros quedamos delante de Dios cuando nos resistimos ¿a qué? A perdonar, somos malvados, hay maldad en nosotros. Por eso lo que les decía ahorita, que ¿qué es lo que hace que el amor de muchos se enfríe? La maldad, ¿no? Que está muy ligado a la falta de perdón. ¿Estamos claros, hermanos? Hemos hecho un recorrido por la parábola y ustedes ya saben que tiene mucho parecido con lo que mucha gente vive, ¿no? Ahora, ¿lo está viviendo usted? Mire las consecuencias, ¿no? ¿Lo está viviendo usted? Mire las consecuencias, nada más pese, dimensione lo que Dios le ha perdonado a usted, comparado con lo que usted se resiste a perdonarle a gente que te ha hecho algo, ¿eh? Entonces, es insignificante. Entonces, nada más tenga las dos caras de la moneda. Pero bueno, veamos algunos beneficios del perdón, nada más para que vayamos haciendo el marco completo, la fotografía completa. Tenemos que entender que el perdón es una decisión personal, ¿no? Es algo que usted tiene que decidir hacer. Aunque el Señor te dice, tienes que perdonar, pero Él no te va a doblar el brazo a ti. Tienes que perdonar. Tienes que hacerlo por decisión propia, ¿eh? Nada más dimensionando lo que Dios ha hecho por ti. De esa misma manera, hazlo tú con los demás. Dice, perdona a todos los demás, así como Dios te perdonó a ti. ¿Cómo te perdonó? Sin merecerlo. No merecíamos, ¿cierto o no? Nos perdonó ¿por qué? Por misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? No recibir lo que merecemos. Porque ¿qué mereceríamos nosotros? La muerte, la cárcel. Pero cuando uno le perdonan algo, uno dice, está bien, no te voy a dar lo que tú mereces, porque voy a tener ¿qué? Misericordia. ¿Qué es lo que activa la misericordia de Dios? No. El perdón es uno de los beneficios. El arrepentimiento. El arrepentimiento activa la misericordia de Dios y por medio de esa misericordia tú obtienes, en vez de castigo, perdón. ¿Estamos claros? Y después del perdón pues tienes una cantidad de beneficios. Acuérdate que perdonar no tiene nada que ver con justificar, con excusar, con olvidar. O sea, el hecho de que yo perdone a alguien no quiere decir que olvide, ¿no? Ahí está, porque el pasado, recuerden lo que dice Eclesiastés 3:15, aquello que fue, ya es. Lo que te hicieron, te lo hicieron. Ahí está, eso nadie lo va a borrar. Ni Dios lo puede borrar. Pero está ahí en el pasado. O sea, yo no lo olvido, pero tampoco lo voy a estar recordando para volver a resentir. No es algo que hace parte de mi historia, pero como decía Pablo, ciertamente, dejando todo atrás, yo prosigo, ¿no? Entonces, el perdonar no tiene que ver nada con eso de olvidar, ni tampoco tiene que ver nada con el reconciliarse, ¿no? El hecho de que usted perdone a alguien que te ha lastimado, no quiere decir que tienes que reconciliarte con esa persona, ¿no? Algunas personas logran reconciliarse, pero no es una obligación. A veces uno le dice, es que usted no tiene ni idea de lo que me hizo. Perdónalo por ti, no por la otra persona. Y ahora, si eres tú el que ha lastimado, pide perdón. Independiente si la otra persona te perdona o no. Porque uno no puede obligar a nadie a que lo perdone a uno tampoco, ¿eh? Yo hago lo mío. ¿Qué es lo mío? Perdonar. ¿Qué es lo mío? Pedir perdón. Pero ya lo demás no está a mi alcance, ¿no? Entonces, y eso no implica que yo tenga que reconciliarme con alguien. Si alguien me ha lastimado, te perdono y listo. Hasta aquí llegamos. Que te vaya bien. Te deseo lo mejor y hasta luego, ¿eh? Pero no implica que el perdonar tengo yo que ir a otra vez a abrazo y besito y a reconciliarme. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro. Insisto, hay personas que logran perdonar, logran restaurarse y después de ese proceso de restauración logran reconciliarse. ¡Qué bonito! Pero eso es parte de un proceso, pero no todo el mundo está dispuesto a ¿qué? A entrar en el proceso. Recuerden, las cosas de Dios todo es un proceso, ¿ah? Para todo hay que entrar en el ¿qué? En el molino de Dios, ¿no? Todo tiene que ser un proceso. Bien, ¿cuándo debería uno pedir perdón? ¿Cuándo creen ustedes que debería uno pedir perdón?
¿Cuándo? ¿Pero cuál es el momento indicado? Siempre dice Cinia. ¿Cuál es el momento indicado en el que uno debería pedir perdón? Cuando uno se da cuenta de qué. De que uno se da cuenta de que qué. De que ha lastimado a alguien, ¿no? Si yo nunca me doy cuenta que he lastimado, por ejemplo, yo a Martín, yo digo, yo a Martín no le tengo que pedir perdón de nada, porque según yo no le he hecho nada. Que yo sepa, ¿ah? Pero en el momento en que yo me doy cuenta que le he hecho algo que lo ha lastimado, en ese momento tengo que pedirle perdón, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el momento en que yo me he dado cuenta de que he lastimado a alguien, consciente e inconscientemente tengo que pedirle perdón, y tiene que ser pedirle perdón de una manera directa, ¿no? Martín, perdóname por esto que te hice, ¿no? Pero no de la manera en que todo el mundo pide, que es, si en algo te he ofendido, bueno, cuando la gente sabe lo que ha hecho, ¿ah? Ahora usted no puede decirle al Señor, Señor, si en algo te he ofendido. No, nosotros sabemos qué hemos hecho que ha ofendido a Dios. Los esposos saben qué hacen que ofende a sus esposas y viceversa también. Entonces, si en algo te he ofendido, perdóname. No, pida perdón por las cosas que usted ha hecho, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, en el momento que usted siente y sabe que ha ofendido a alguien, que ha lastimado a alguien, ahí ese es el momento en que tienes que pedir perdón, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, obviamente, si usted no pide perdón, pues eso tiene sus consecuencias emocionales también, una vida intranquila. La gente que no perdona es una gente que vive angustiada, que vive, no hay felicidad en su corazón, y esa no felicidad en su corazón se refleja en un rostro amargado. O sea, hay tantas cosas que ocasiona el no perdonar. Es una carga realmente que tenemos ahí. Por eso cuando el Señor dice, vengan a mí, y yo alivianaré, ¿qué? Su carga. Conmigo la carga es livianita, pero para eso tienes que entrar, obviamente, en el proceso, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, obviamente, uno de los indicadores que, así como que son señales claras de que uno realmente se ha arrepentido y está pidiendo perdón genuinamente, es que uno sienta vergüenza de lo que ha hecho, ¿no? Hay mucha gente que no se avergüenza de lo que ha hecho, ¿no? Si uno no se avergüenza de lo que ha hecho, difícilmente uno podría decir que se ha arrepentido, ¿no? Si uno no se avergüenza de lo que ha hecho delante de Dios, que le ha ofendido su santidad, es muy rarito que realmente uno diga que se ha arrepentido de corazón, ¿no? Porque hay gente que puede decir, mira, sí, perdóname por lo que te hice, pero si no hay vergüenza de por medio, si no es genuino, lo más probable es que la persona vuelva otra vez a hacerlo. Y eso no es un arrepentimiento, sino que sería más bien como un remordimiento, ¿no? El remordimiento es ese sentimiento que uno tiene cuando sabe que ha hecho algo malo, pero de lo cual uno no se arrepiente. Es ese remordimiento. Entonces, perdóname por lo que te hice, pero como uno no se ha arrepentido, uno vuelve y lo hace. Por eso hay gente que se arrepiente delante de Dios, le pide perdón, pero es cuestión de tiempo para volver otra vez al vómito, como hablaba yo con Leo, ahora estamos comentando de que la gente por lo general tiende a eso, volver otra vez a su vómito, chancha lavada, ¿qué pasa? Vuelve otra vez al barro, ¿ah? Esa es la naturaleza del ser humano cuando no hay un arrepentimiento genuino, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, obviamente, nosotros yo no sé, yo me demoré, yo le entregué mi vida al Señor en el 2004, me demoré 34 años en pedirle perdón a Dios así, entregarle mi vida a Él, ¿no? ¿Por qué me demoré tanto? ¿Por qué creen ustedes que yo me demoré tanto en pedirle perdón a Dios? Cada uno haga su cuenta, cada uno tiene su número. Yo me estoy poniendo de ejemplo, pero, por ejemplo, ¿tú cuánto te demoraste, Martín? En entregarle tu vida al Señor así. ¿20 años? Bueno, cada uno tiene su número, ¿eh? ¿Tú, Marquitos? 47. Entonces cada uno tiene su número. Ahora, ¿por qué crees que nos demoramos tanto en pedirle perdón a Dios? Porque nosotros no pensábamos que lo estábamos ofendiendo, ¿cierto o no? Yo juraba que yo vivía bien con el Señor y a mí me decían, no, yo voy a misa, católico, era de raíces católicas, el Señor está conmigo. Hiciera lo que hiciera, porque cantidades de cosas que uno hacía que sabe que ofendían no solamente la santidad de Dios, sino la santidad del matrimonio, a su esposa, a sus hijos, a sus amigos. Pero uno no sabía que estaba lastimando a nadie, ¿no? Uno no creía que estaba ofendiendo a Dios. Entonces, como uno no sabía, no había la información, entonces, es lo que le hablaba ahorita de Martín, como yo no sabía que lo estaba ofendiendo, entonces no tengo por qué pedirle perdón, pero en el momento en que supe que lo estaba ofendiendo, ¡pum!, le pedí perdón, ¿no? Por eso se demora uno tanto, ¿eh? A veces dice, ¿cuánto se demora Dios en perdonarlo a uno? ¿Cuánto? Lo que uno dure en pedirle perdón, porque el perdón de Dios es instantáneo, el nuevo nacimiento es así, ¿no?
Pero Dios se demora en perdonarte lo que tú te demores en pedirle perdón. Lo mismo la gente, ¿no? ¿Cuánto se demora la gente en perdonarlo a usted? El tiempo que usted se demora en ir a pedir perdón, de una manera genuina, ¿no? Genuino arrepentimiento, ¿no? Por ahora que tú dijiste que 20 años, yo digo, cada uno tiene su número, ¿no? Porque hay gente que uno le dice, oiga, ¿cuánto lleva usted de cristiano? ¿Cuánto hace que usted le entregó su vida a Cristo? Dice, uy, mi pastor. Bueno, algunos van más allá y dicen, no, si yo nací en el Evangelio. Miguelito. Exacto. Dice a Miguelito allá de una manera correcta, la característica de un genuino arrepentimiento es que aquello de lo cual tú te estás arrepintiendo, no lo vuelvas a practicar. Por eso el Señor decía ahorita, si se apartan de sus malos caminos, ¿no? Si se apartan de sus malos caminos. Por eso hay gente que pide perdón, vuelve y cae, pide perdón, ¿por qué? No ha habido un genuino arrepentimiento. Dice que si genuino es tu arrepentimiento, genuino es tu nuevo nacimiento y así de genuino es el perdón que recibimos de Dios. ¿Estamos, hermanos? Entonces, una de las características de un genuino arrepentimiento es lo que decía Miguelito, aquello de lo cual te estás arrepintiendo, dice que el Señor lo olvida, pero a veces la gente no lo olvida, ¿no? Entonces, que no lo vuelvas a practicar, que realmente haya un cambio en tu vida, que sea una realidad aquello que está escrito de que tú eres una nueva criatura y que todas las cosas han sido hechas nuevas, ¿no? De eso se trata, ¿no? ¿Vamos, hermanos? Entonces, eso del perdón suena muy fácil, ¿eh? Dice, perdón, qué fácil es. Pero no crean, no es tan fácil, ¿no? ¿Mm? Exacto. El ejemplo que ponía Miguelito ahí de David, ¿recuerda que lo hemos compartido aquí de David y Saúl? Los dos pecaron. El pecado de David uno diría, la voló, qué pecado más grave, ¿ah? El pecado de Saúl uno diría, no era tan grave, diría uno. Ambos son pecados delante de Dios. Pero el problema ante Dios no es tanto el pecado como tal, sino es cuál es tu actitud después de que sabes que has pecado, ¿no? La actitud de David fue de un genuino arrepentimiento. De hecho, la preocupación de David era, Dios, ¿qué? No apartes de mí tu Santo Espíritu. La actitud de Saúl, ¿cuál fue? Que la gente no se dé cuenta, ¿no? Porque le decía a Samuel, camina al lado mío para que la gente no sepa que Dios ya me quitó su favor, ¿no? Entonces, eso es lo que cuenta delante de Dios. Por eso, a pesar del pecado de David, dice la palabra que David tuvo ¿qué? Un corazón perfecto, un corazón recto delante de Dios, a pesar de lo que hizo. Porque lo que hace tener un corazón recto delante de Dios no es lo que tú hayas hecho, sino lo que tú hagas después de entrar en un proceso con Él. ¿Estamos claros, hermanos? Bien, entonces, esto de perdonar tiene sus pasos también, como el pecado. ¿Se acuerdan que alguna vez vimos el paso del pecado que empieza con una atracción, seducción, y concebir y ejecutar, y después el pecado sale a la luz? El pecado tiene su proceso, el perdón también. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es pedirle perdón ¿a quién? A Dios, ¿no? Lo primero. O sea, porque recuerde que no puede perdonar a alguien que no ha sido perdonado. Alguien que no ha sido perdonado no puede perdonar. O sea, eso lo tenemos que tener claro. Por eso hay mucha gente que usted conoce, y yo también, que no pueden perdonar. ¿Por qué? Porque no han sido perdonados por Dios. Si usted no ha sido perdonado por Dios, usted no tiene ni la capacidad, ni tiene la posibilidad de perdonar a los demás. Puede que usted diga, pastor, pero ahí sí no estoy de acuerdo. Yo conozco mucha gente que ha perdonado y no tiene nada que ver con Dios. Pues puede ser que estén perdonando de la boca para afuera, ¿no? ¿Cuánta gente no dice, te perdono, pero no olvido? ¿Han escuchado eso? Bueno, yo te perdono, está bien, dejémoslo así, pero no te atravieses en mi camino porque no respondo. Hay gente que es así. Entonces, lo primero es pedirle perdón a Dios, o sea, reconocer que se le ha ofendido su naturaleza santa. Ahí empieza todo, ahí empieza absolutamente todo, en que nosotros reconozcamos que hay un Dios al que hemos ofendido, que hay un Dios al que debemos pedirle perdón, que hay un Dios al que debemos rendir, ¿qué? Cuentas, ¿no? Como el siervo aquel, nosotros tenemos que rendir cuentas a Él, ¿no? Y obviamente dice que la palabra que Él, movido a misericordia, está dispuesto ahí, nada más esperando que nosotros nos acerquemos a Él, arrepentidos, con un genuino arrepentimiento, y que Él está dispuesto a perdonarnos, ¿qué? Todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces, cuando ya Dios nos perdona a nosotros, ahí ya, por medio del Espíritu Santo, recibimos la capacidad de poder perdonar, ¿no? Ahí solamente está ahí. Después de que nosotros hemos recibido el perdón de Dios, nosotros tenemos que perdonarnos, ¿a quiénes? Nosotros mismos, que cómo cuesta. La palabra no habla en sí de perdonarse a uno mismo, pero que hay casos, hay casos. Mire, voy a leerle nada más lo que está en 1 Corintios 15, 9 al 10.
¿Quién decía eso? Pablo, ¿no? Decía, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire, él decía, a pesar de todo lo que Dios hizo en él, decía, wow, es que yo no merecería llamarme apóstol porque yo perseguía la iglesia. O sea, él sabía lo que había hecho, ¿eh? Sabía lo que había hecho, sabía las atrocidades que había hecho, pero él dice, bueno, pero por la gracia de Dios ahora yo ya no soy lo que era antes, ¿no? Pero lo recordaba, lo tenía presente lo que él hizo, y se avergonzaba de eso, ¿no? Mucha gente desafortunadamente se queda ahí nada más, las atrocidades que hizo, la vergüenza que siente, pero no dan el paso de decir, pero bueno, ya, la sangre de Cristo me ha limpiado, sino que siguen viviendo con eso, con esa amargura interior, a pesar de que Dios los ha perdonado y que le han entregado su vida a Cristo y siguen ahí arrastrando lo que han hecho y no superan esa parte, ¿no? Hay que pasar a otro nivel, hay que trascender, hay que saber que realmente ha sido limpiado y lo que leímos ahora de que el Señor ha sepultado en lo profundo del mar todo lo que nosotros hemos hecho, o sea, hay que pasar de ahí, hay que perdonarse a uno mismo, ¿eh? Si tú no te perdonas a ti mismo va a ser muy difícil que puedas perdonar a los demás. Entonces, recibir el perdón de Dios, primero hay que pedirle perdón a Él, perdonarnos a nosotros mismos, ser conscientes de lo que hemos hecho, las atrocidades que hicimos, pero también ser conscientes de que hay poder en la sangre de Cristo para limpiarnos de todo, ¿eh? Ya después de que ha pasado eso, sí, pues nosotros podemos llegar a perdonar a los demás, como dice Colosenses 3:13. ¿Cómo vamos a perdonar a los demás? De la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros, ¿eh? ¿Cómo? Sin merecerlo, ¿no? Hasta ahí hemos visto cosas del perdón, que hasta ahí, si nosotros lo dejáramos ahí, uno diría, pero hay algo que falta. Ya usted me dijo, sí, que es perdonar, la importancia del perdón, que tengo que pedirle perdón a Dios, sí, ya, está muy bonito todo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Bajo qué línea? Está bien, usted me dice que como Cristo nos enseñó a nosotros, ¿y cómo nos enseñó? ¿Me entiende? No se pueden dejar las enseñanzas incompletas, entonces vamos a ver esa parte. ¿Cuál es la línea en la cual nosotros tenemos que perdonar? Y esa línea nos la dejó el Señor, escrita. Y leo para ustedes lo que está en Lucas 23:24. El Señor estando en la cruz le dijo al Padre, ¿qué le dijo? Padre, perdónalos, porque ellos, ¿qué? No saben lo que hacen, ¿no? Esa es la línea en la que nosotros tenemos que perdonar. ¿A qué se refiere el Señor con eso? Hay dos formas en las que usted puede perdonar. Una es por la línea de la justificación y otra es por la línea del entendimiento. La línea de la justificación nunca te va a servir. ¿Por qué? Porque el pecado no se justifica. El pecado no se justifica. Realmente, por más que alguien te diga, oye, ¿y tú por qué le fuiste infiel a tu esposa? Dice, no, es que viera que no me hacía la comida, ni me planchaba la ropa, y una cantidad de cosas. A lo mejor uno dice, puedo entenderte, pero eso no te justifica. El pecado no se justifica. Entonces, por la línea de la justificación, tú puedes llegar a perdonar a alguien, pero no lo vas a perdonar realmente de corazón porque vas a estar recordando eso y simplemente lo perdonas por perdonarlo. La línea más efectiva de perdón es esta que nos dijo el Señor. Padre, perdónalos a ellos porque ellos no saben lo que hacen. La línea del entendimiento. ¿A qué se refería el Señor cuando ellos no saben lo que hacen? El Señor entendía que esa gente, ¿cómo estaban? Hay dos tipos de personas, recuerden. Los que tienen a Dios y los que no tienen a Dios. Los que tienen a Dios, ¿cómo los conocemos? Y leo para ustedes lo que está escrito ahí en 1 Juan 5:12. Dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, ¿no? Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. El que no tiene la vida, ¿cómo está? Muerto. Entonces, el Señor le decía, perdona a esa gente. No saben lo que hacen. ¿Saben por qué? Están muertos. Un muerto no sabe lo que hace. ¿Estamos claros en eso? Un muerto no reacciona a nada. Un muerto no tiene sentimientos. Nada, ¿no? Por eso es que cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, a nosotros no nos importa nada. No, solo nos importa a nosotros mismos. Por eso es que no apreciamos familia, no apreciamos hijos, no apreciamos trabajo. Hay gente que tiene buenos trabajos, pero caídos en lo que es la parte del pecado, el licor, las drogas, pierden buenos trabajos. Porque no valoran, no dimensionan, no les importa nada. Entonces, ¿cómo podría uno perdonar a una persona que está en una situación de esas? Por entendimiento, una persona muerta, una persona que no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué puede esperar uno de un muerto? Absolutamente nada, ¿no? Entonces, si nosotros perdonamos por la línea de entendimiento, entendiendo que lo que la persona te hizo a ti, lo hizo porque es un muerto, tú dices, ah, bueno, ya entiendo por qué me hizo lo que hizo y
¿Y realmente qué puedo yo hacer con algo que me haga una persona que está muerta? Nada. Perdonarlo, nada más, sanar mi corazón, liberar. ¿Me entienden ustedes, hermanos? En esa línea tenemos nosotros que perdonar a la gente. O sea, si usted es una persona ahí en el video que no ha perdonado a alguien, entienda que esa persona lo que te lo hizo sin Dios. Ahora usted me puede decir, pastor, pero es que hay cosas que los mismos cristianos me han hecho. Wow, entonces dudaría yo que fueran realmente cristianos, ¿ah? Porque dice que el cristiano es el que tiene ¿a quién? A Cristo. ¿Y cuál es la ley del amor de Cristo? Que el que ama, ¿qué? No hace daño, el que ama no hace daño. Entonces, alguien que te haga daño a ti, yo dudaría que realmente sea cristiano, ¿no? Porque no está cumpliendo bajo la ley, no está viviendo bajo la ley del Señor. Entonces, todas esas cositas uno las tiene que atar. O sea, este tema del perdón es larguísimo, pero bueno, esa es la línea, el perdonar, ¿por qué? Por entendimiento, ¿no? Ahora, hay cosas que nosotros hemos compartido aquí, hermanos, que van en la misma dirección. ¿Se acuerdan que alguna vez lo compartimos? Hay cosas que van, si una cosa va para arriba, la otra va para arriba. A veces hay cosas que si una va para arriba, la otra va para abajo. Por ejemplo, la fe y el temor es algo que va en líneas diferentes. Si yo tengo fe, no tengo temor. Si yo tengo temor, es porque no tengo fe. Pero no puede ser que yo sea una persona de fe con miedo. Bueno, con miedo obviamente, hablando del temor del Señor y todo eso. Hay otras cosas que sí van en la misma dirección. ¿Como cuáles? Como el arrepentimiento y el perdón. Si hay arrepentimiento, hay perdón, ¿cierto que sí? Ahora, ligado al perdón, hay otra cosa que va en la misma línea de él, que es el perdón y el amor. ¿Cierto que sí? Si yo perdono, yo amo. ¿Está escrito eso o no? ¿Está escrito o no? Vaya usted en sus Biblias ahí, a Lucas. Busquemos Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Busca usted ahí en el video también, Lucas capítulo 7, vamos al versículo 36. Vamos a leer rápidamente una historia que hay ahí, para que nos ayude a cerrar todo este tema del perdón y la relación que hay entre el perdón y el amor. Ya sabemos que el perdón es algo que nos abre muchas ventanas, entre ellas sanidad, o sea, que nosotros podamos sanar nuestra tierra, nuestro corazón. El Señor dice, si ustedes se arrepienten, yo los perdono y voy a limpiar todo y voy a enterrar en las profundidades del mar, ¿no? Entonces, Lucas 7:36 dice así rápidamente que hay un fariseo que rogó al Señor que comiese con él, ¿no? Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, ¿trajo qué? Trajo un frasco de ¿qué? De alabastro con perfume. ¿Entonces sí? Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y lo enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio el fariseo esto que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, porque es una pecadora. Entonces, respondiendo a Jesús, que se las sabía todas, obviamente le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, dime, maestro. Ahí viene otra parábola que tiene que ver con deudores, ¿ah? Dice, pero esta es diferente, pero tiene también su mensaje. Dice, un acreedor tenía 2 deudores y uno le debía 500 denarios. ¿Qué son 500 denarios? Eso, orejito, 500 días de trabajo. Muy bien. Poco menos de 2 años, ¿no? Y el otro le debía 50 días de trabajo como mes, casi 2 meses. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Entonces Simón le dijo, pienso que aquel era que le perdonó más. Y él le dijo, correctamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mire, quiero hacer énfasis en el 47, por lo cual le dijo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho.
mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama, ¿no? ¿Por qué nosotros vemos tan poco amor en la calle? Es más, ¿por qué vemos tan poco amor en las iglesias? Porque hay poco perdón. ¿Por qué hay poco perdón? Puede ser también, pero también hay poco arrepentimiento. O sea, la gente no pide perdón. Si la gente pide perdón poco, o sea, una que otra vez, si hay poco arrepentimiento y el poco pedir perdón, hay poco perdón también, ¿cierto que sí? Y dice el Señor ahí en su palabra que al que perdona, al que se le perdona poco, ¿qué pasa? No, ama poco. No, pero al que perdona poco, poco ama. Al que se le perdona mucho, mucho ama. Entonces, el amor y el perdón van ahí, en esa línea, en ese, como dos rieles, ¿no? Yo perdono mucho, amo mucho. Por eso es que dice que el Señor amó tanto a la gente, o sea, amó tanto a la humanidad. Fue un amor tan inmenso, obviamente, fue un nivel de amor tremendo, que estuvo dispuesto a perdonar absolutamente todo. Mire estos dos deudores, tiene lógica, ¿no? ¿A cuál ama uno más? Al que más le perdona, ¿no? Porque uno sabe y tiene la magnitud de lo que le han perdonado, ¿no? Tú decías ahí, Jorgito, de que la gente tiene poca conciencia de lo que uno realmente ha recibido, ¿no? Entonces, por eso la gente no dimensiona eso. Y si la gente tuviera la dimensión de lo que Dios nos ha perdonado y eso mismo lo trasladáramos a los demás, habría mucho amor, ¿no? Y si hubiera mucho amor, no veríamos lo que vemos hoy en día ni en las iglesias ni en la calle. Vemos demasiada violencia, o sea, es que es impresionante. Ustedes vieron la noticia aquí en Cartago de la madre que dejó a su bebé ahí en la iglesia, ¿no? O sea, hay gente que dice, es que no se puede juzgar, pues, yo no sé, yo pienso que cuando hay amor, hay otras formas, hay formas diferentes de hacer las cosas, ¿no? O sea, una bebé ahí, a esa temperatura, con frío, bueno, estaba fríísima, o sea, hay cosas de hacer las cosas, o sea, si uno tiene amor, usted no tiene ni idea de las cosas que uno puede llegar a hacer por amor, ¿no? Hay dos sentimientos que lo mueven a uno a hacer cosas que ni uno se imagina. ¿Ustedes saben cuáles son? El amor y ¿qué más? Y el odio. Los dos te pueden mover a ti, ahorita tú no tienes ni idea de lo que tú puedes hacer por odio también. Pero obviamente si tú eres cristiano no deberías de albergar esos sentimientos. Y si hay odio en ti es porque hay falta de ¿qué? De perdón, falta de sanidad, ¿no? Entonces tiene que haber mucho amor, ¿no? Yo por ahí no sé si ustedes han escuchado una canción que dice que uno prefiere odio que indiferencia. ¿La han escuchado? Eso sí la han escuchado, ¿no? Yo imagino que usted también, el video la ha escuchado, es una canción muy conocida. Que decía, yo prefiero que me odien a que sean indiferentes. Porque es que hay dos sentimientos, que es el amor y el odio. La indiferencia es lo peor. O sea, por eso es que el Señor decía, yo prefiero que usted sea frío o caliente, pero no tibio. Es que términos medios fatal, ¿no? La indiferencia es como ser tibio. ¿Indiferencia qué es? ¿Qué es indiferencia? ¿Falta de qué? De diferencia. Indiferencia, o sea que no marcamos la diferencia. Nosotros hemos sido llamados ¿a qué? A marcar la diferencia. El Señor nos ha llamado a ser diferentes, a ser sal. La sal marca la diferencia, ¿no? Usted se come una comidita sin sal, usted sabe que le falta sal, ¿cierto que sí? Entonces hay que ser diferente. Entonces en esa línea del amor y el perdón hay que perdonar mucho para que realmente desarrollemos esa capacidad de amar, ¿no? Entonces estamos claros, hermanos, en eso, ¿no? Entonces ya sabe que el perdón es parte fundamental de nuestra relación con Dios, porque abre las puertas ¿de qué? De la sanidad, para que nosotros podamos ser personas diferentes, personas nuevas, con sentimientos puros. Si nosotros no tenemos nuestro corazón limpio, va a ser muy difícil que podamos albergar fundamentos de Dios, porque dice que no hay que poner fundamento sobre otro fundamento. Hay que limpiar todo. Usted cuando va a construir, usted desbarata todo y levanta torres nuevas, ¿no? ¿Estamos, hermanos? De eso se trata. Póngase de pie y voy a terminar leyendo este versículo. Si quiere, búsquelo ahí conmigo. Vaya del libro de Hechos. Hechos capítulo 3. Hechos 3:19, vamos a leer. Me regala un amén cuando lo tengan, hermanos. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor en Hechos 3:19, para ir cerrando ya este tema del perdón. Insisto, es muy largo, nada más hemos dado unas pinceladas ahí para que usted se pique y usted profundice más en lo que es el tema del perdón. Dice la palabra en Hechos 3:19, dice, así que arrepentíos y convertíos
¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Borrados, ¿ah? Y no dice uno que otro pecado o algunos pecados, no, dice vuestros pecados, o sea, todos vuestros pecados, ¿no? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos ¿de qué? Refrigerio, tiempos de reposo, tiempos de calma, tiempos de paz, ¿no? Pero para eso, ¿qué es necesario primero? ¿Cómo empezó el versículo? Arrepentidos, y no solamente arrepentidos, porque mire que marca la diferencia entre arrepentidos y ¿qué más? Convertidos, porque una cosa es arrepentirse y otra cosa es convertirse. Recuerde, hay mucha gente que se arrepiente, pero no se convierten. Por eso cuando usted le digan, alguien le diga, mira, ayer fui a la iglesia y me convertí, dice, no, usted todavía no se ha convertido. Usted fue y se arrepintió, pero déjeme verlo en el transcurrir del tiempo para ver si realmente te vas a convertir o no. Porque ¿qué es convertirse? Cambiar de estado, ¿ah? Frutos. Lo que decía Miguelito ahora, que lo que uno hacía antes, ya no lo vuelva a hacer. Que tú comiences a amar lo que antes aborrecías. Que tú comiences a aborrecer lo que antes amabas. Eso se trata de ser convertido, ¿no? Odio al pecado, aborrecer realmente, que aquello que te separaba de Dios tú digas, ni para allá voy a volver a mirar, ¿no? Entonces, de eso se trata, arrepentidos y convertidos, ¿no? No se convenzan, porque muchas iglesias están llenas de convencidos de que están convertidos, pero no están convertidos, ¿no? Entonces, asegúrese, por eso la palabra hace mucho énfasis en ¿qué? En que meditemos, en que examinemos nuestra senda, ¿no? Para saber si realmente estamos en un verdadero convertimiento, ¿no? Mira, el apóstol Pablo es un ejemplo claro de que es un convertido. O sea, él tuvo su encuentro personal con el Señor, le entregó su vida a él, le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, tranquilo, yo te voy a ir diciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Lo mismo nos pasa a nosotros. A veces, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, no es que el Señor nos va a decir, bueno, vas a hacer esto. No, tranquilo. Poco a poco. Comienza a conocerme por medio de mi palabra y por medio de la palabra yo te voy a ir diciendo lo que tú tienes que hacer, ¿no? Y ahí el apóstol Pablo de ahí en adelante nunca echó para atrás. A pesar de que se acordaba, como lo leíamos ahora, qué bárbaro, yo siendo un perseguidor de la iglesia, ¿no? Pero nunca él miró hacia atrás y volvió atrás, dijo, eso ya lo desecho y yo prosigo hacia la meta, ¿no? Y todos sabemos realmente la vida del apóstol Pablo antes de su encuentro con Dios y después, ¿no? Fue una persona verdaderamente convertida, ¿no? Entonces, asegurémonos de que realmente estamos en un verdadero convertir, ¿no? Una transformación, una metamorfosis. Dejar de ser lo que éramos antes y ser lo que Dios anhela que seamos. Yo anhelo que hoy en día, si usted ya le ha entregado su vida al Señor, usted diga, no soy lo que era antes, lo repetimos muchas veces aquí, no soy lo que Dios quiere que yo sea, pero estoy en ese proceso de convertirme, porque es un proceso que solamente va a terminar cuando estemos en la presencia del Señor. ¿Se acuerda del alfarero que hablamos alguna vez? Las piezas en las manos del alfarero, él las forma, las mete al horno, y si es una pieza ya bonita, la adorna y todo eso, pero puede ser que el alfarero vuelva y la desbarate y vuelve y la meta al horno y siga ese proceso, ¿no? Solamente nosotros vamos a hacer piezas de exhibición cuando estemos en la presencia de Dios, nada más. Mientras estemos aquí, somos candidatos a entrar al horno nuevamente, a ser sometidos al fuego. ¿Hay problema en que seamos metidos al fuego? ¿Hay problema o no? ¿Hay problema, bonito? Dice la palabra que, aunque pases por el fuego, ¿qué? ¿No te vas a quemar? Entonces, ¿cuál es el problema de pasar por el fuego? ¿Cuál es el problema? Que pases por las aguas, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Padre, te damos gracias en esta linda mañana, Señor, que hemos tenido la oportunidad de compartir un tema importante como es el perdón, Señor. Y la importancia de que tú nos hayas perdonado, Señor. Y el saber que recibir ese perdón nos abre las puertas de muchas cosas, Señor. Entre ellas, sanidad en nuestro corazón, que nosotros podamos ser personas accesibles para que tú hagas la obra en cada uno de nosotros, Señor. Ahora, si usted no le ha pedido perdón al Señor, no deje pasar más tiempo, deje de vivir en esa amargura, deje de estar prisionero de esos resentimientos, acordándote y volviendo a sentir lo que te hicieron, que te lastimaron. Perdonar quiere decir ¿qué? Liberar, dejar correr, dejar andar, ¿no? Entonces, libérate de todo eso, ¿no? Entonces, y no estoy hablando de liberaciones y todo eso, porque el que le ha entregado su vida a Cristo realmente dice que el Espíritu Santo está en él, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ¿no? O sea, tú ya recibiste la libertad, pero necesitas obviamente
cositas ahí que no es que sean pecado, pero que necesitas liberarlas, ¿no? Necesitas perdonar, que es lo más importante, ¿no? Entonces, si ese es el caso suyo ahí en el video o alguien aquí en la iglesia que hoy ha entendido que necesita entregarle su vida al Señor, que sigue arrastrando todas esas raíces de amargura como alguna vez lo predicamos aquí, hoy necesitas marcar un antes y un después en tu relación con Cristo Jesús, y la mejor manera es un genuino arrepentimiento, ¿no? Por medio de ese genuino arrepentimiento tú obtendrás un genuino perdón, un genuino nuevo nacimiento, y por medio de la presencia del Espíritu Santo en tu vida tú vas a tener la capacidad no solamente de perdonar, sino de amar, y por medio del Espíritu Santo de conocer al Señor, y una vez conociéndolo a Él, vas a comenzar a servirle y vas a comenzar a desarrollar una relación con Él que ni tú tienes idea de dónde Dios te puede llevar en la medida en que tú te dejes llevar de la mano de Él. Si ese es el caso suyo, hombre o mujer, ahí en el video o aquí en la iglesia que quiera entregarle su vida al Señor, ahí donde está puede decirle: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra, Señor, y he entendido que necesito perdonar, Señor, necesito limpiar mi corazón, Señor. Necesito permitir que tú entres en mi vida, Señor, para que yo a partir de hoy sea una nueva persona, Señor, sea una nueva criatura, Señor. Y que yo tenga la capacidad hoy de, por medio de tu Espíritu, Señor, poder buscar a todas las personas a las que yo he lastimado para que me perdonen, Señor. Clamo a ti arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado, Señor. Y cuando tú dices de todo, yo sé que es de todo, Señor. Lo creo, Señor, lo acepto, lo recibo, Señor. Y de la misma manera que tú me estás perdonando, Señor, yo quiero perdonar a toda aquella persona que me haya lastimado, Señor, aunque tampoco lo merezca, Señor. Y ponme en gracia con todas las personas a las que yo sé que he lastimado, para que yo les pueda pedir perdón y me perdonen, Señor. Bendigo yo este momento que decidí venir a este lugar, Señor, porque vine sin ti, vine cargado con tantas cosas, Señor, pero ahorita tú me estás recibiendo, Señor, como tu hijo, Señor. Y yo te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted ha hecho esta oración, pues felicitarle como siempre hacemos y animarle. Nada más busque una iglesia, si usted no tiene dónde congregarse, no se quede ahí solo, no, ya deje de luchar con sus propias fuerzas y busque personas que, todos los que estamos aquí en algún momento hemos llegado a los pies del Señor en la misma manera en que usted ha llegado. Así que animarle, si en algo podemos ayudarle, la iglesia de Efesios 4:23 aquí en Cartago, costado norte de la ruina, centro comercial El Dorado. Aquí estamos todos los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Y mi teléfono 87725957, el pastor Ever Molina, si en algo podemos ayudarte. Hoy, como todos los domingos, a las 8 de la noche en la 105.9 de la FM, vamos a estar ahí en Radio Urbano con el programa Sinceridad. El equipo de Efesios 4:23 va a estar ahí. Entonces, búsquenos ahí en la FM 105.9 o a través de este canal de YouTube, también puede ver ahí el programa, ¿no? Que el Señor los bendiga, un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.